noches a todos. Vamos a dar comienzo a la charla de esta noche. Mi nombre es Santiago Sánchez Freites, soy de la clínica Reina Fabiola, anestesiólogo. Y la charla que nos trae hoy, que les traigo, es anestesia regional en cirugía ambulatoria de miembro superior, abocada más que nada a manos, ¿sí? Los objetivos que me planteé para comenzar con esta charla es que tratemos de definir lo que es la técnica de anestesia regional ideal para lo que es cirugía ambulatoria del miembro superior, como les dije en un principio, más que nada enfocado en lo que es mano, que es quizás lo que más frecuentemente podemos llegar a encontrar en cirugía del miembro superior. Y por otro lado, describir algunos lineamientos prácticos para la realización de estos bloqueos de una forma segura y efectiva. Los temas a desarrollar que les planteo son anestesia regional de cirugía ambulatoria, más que nada tratar de contextualizar cuál es el rol de estas técnicas, y como les decía al principio, de definir la técnica de anestesia regional a mi criterio, y que quizás podamos llegar todos hacia el final de la clase, tratar de ponernos de acuerdo en cuál sería el ideal. Entonces vamos a hacer una descripción técnica básica de lo que es el bloqueo axilar, y me voy a enfocar más que nada en los ramos distales del miembro superior, y para eso voy a tratar de hacer de una manera lo más práctica posible y tratar de hacer una forma, un repaso anatómico. Vale aclarar que empiezo yo el webinar, y va a seguir el doctor Julián Cirone, que va a dar la parte de regional ambulatoria, más que nada en pediatría. ¿Sí? Entonces, como para complementar un poco la parte de adulto y pediátrica, ese fue el planteamiento que tuvimos. ¿Sí? Hacia el final de mi clase y hacia el final de la clase de doctor Cirone vamos a tener un espacio de preguntas, así que los invitamos a que o bien la dejen escrita a lo largo de la charla en el chat, y si no, si se animan a hacerlo en forma verbal, la pueden hacer en este espacio de preguntas hacia el final de las charlas de cada uno, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a tratar de contextualizar lo que es la anestesia regional en el mundo actual. Podemos decir que los procedimientos quirúrgicos, como todos sabemos, tienden a abordajes cada vez menos invasivos y con menor morbilidad, ¿sí? Fíjense lo que tenemos, lo que son las videolaparoscopías, las videostroscopías, las artroscopías, o los procedimientos endovasculares que están a punto de dejar la cirugía de corazón abierto medio relegada, por así decirlo. Cada vez los abordajes, como les digo, son apuntados a invadir menos, a que el paciente se rehabilite antes y que vuelva a la actividad lo antes posible, ¿sí? Y por la otra parte tenemos costos en salud que están en continuo crecimiento, con políticas públicas de salud que son más bien restrictivas, ¿sí? O sea, con menos fondos, y políticas privadas que apuntan a una relación costo-beneficio que sea positiva, ¿sí? Entonces esa es la realidad que tenemos hoy por hoy, sobre todo en lo que es América Latina. Así, como resultado, uno lo que vive hay una tendencia a la optimización de los tiempos de quirófano y de la estadía intrahospitalaria. Paciente que entra, se tiene que ir rápido, ¿sí? Fíjense lo que son los protocolos ERAS, o los nuevos criterios de alta, como puede ser la lista Wake, como vamos a ver a continuación, y lo vamos a mandar en un poquito más, en unos diapositivas más adelante. Entonces, ¿qué rol tiene la anestesia regional en cirugía ambulatoria, comparado con lo que puede ser anestesia general, que quizás sería nuestra opción más al alcance, por así decirlo? Y bueno, hay mucha bibliografía en torno a este tema. Ahí les dejo un QR como para, si quieren ustedes, escanearlo y adentrarse un poco más en el tema, pero en general se consensa en que hay menor consumo de opiáceos o de analgésicos en la unidad de recuperación. Eso se traduce en menor riesgo de náuseas y vómito postoperatorio, altas precoces, menor consumo de recursos en general, no solamente de drogas, sino también de implementos, formas de administración. Imagínense todos los descartables que utilizamos para hacer anestesia general, y cuando los comparamos con anestesia regional son mucho menores. Eso se traduce como en algo mucho más efectivo, costo-beneficio mucho mejor. Si tenemos un mejor manejo del dolor, vamos a tener menos tasa de readmisión por dolor postoperatorio, lo cual implica mayores costos. Optimiza los tiempos de quirófano, ¿sí? Porque los pacientes están menos tiempos en la unidad de recuperación.
Hay algunas lecturas que hablan de una menor incidencia de complicaciones perioperatorias. En fin, o sea, los beneficios son múltiples, ¿sí? Y no es el objetivo de esta charla enfocarnos en eso, pero bueno, como les digo, para los que quieran adentrarse un poquito más en el tema, les dejo el QR que lo pueden escanear y ver. Entonces, yo decía, cuando me planteo este tema, ¿cómo lo puedo encarar? O ¿qué enfoque práctico le puedo dar? Y bueno, la realidad es que me puse a ver cuáles son los scores que uno utiliza o que puede llegar a utilizar para poder dar datos a un paciente de la unidad de recuperación. En general, si uno empieza a hacer un raconto, tenemos diferentes scores, ¿sí? El LRETA, el LRT modificado, el White Fast Track, el Wake Score, en fin. Y si los desglosa un poco, en general los parámetros que se toman o se miden tienen que ver con las náuseas y vómitos postoperatorios, la capacidad de micción, la presencia no de dolor, lo que se traduce en riesgo de admisión, estado de conciencia, algunos signos vitales, tensión, frecuencia cardíaca y demás. Y en general, si uno se pone a pensar lo que la anestesia regional y la anestesia regional periférica, que es lo que nos compete hoy, por lo cual estamos hablando, en general, todos estos parámetros los respeta la anestesia regional periférica, ¿sí? El menor uso de opiáceos te habla de menor náusea y vómito postoperatorio, el manejo del dolor es otro, lógicamente, si acompañamos la anestesia regional de una sedación, una ansiólisis, o sea, el estado de conciencia es mucho mejor, ni hablar de lo que es estabilidad hemodinámica. Quizá en donde más flaquea lo que es anestesia regional tiene que ver con la motricidad de miembros, ¿sí? Entonces, quizá de 10 puntos que te puede dar una LED, tenemos un 9, pero es totalmente relativo y podemos pasar de una recuperación de fase 1 directamente a la fase 2 sin ningún problema. Entonces, en general, la anestesia regional per se podría decir que es ideal para lo que es procedimientos ambulatorios, ¿sí? Pero bueno, no obstante con eso, vamos a tratar de darle una vuelta más de rosca y vamos a tratar de definir dentro de todo el combo de anestesia de técnicas de anestesia regional que podemos utilizar para el miembro superior, puntualmente más que, como les digo, para mano, cuál sería quizás la más ideal, si se puede permitir decir esto. Entonces, ¿cuál yo creo que tiene que tener, cuáles son las características principales que tiene que tener esta técnica, a mi entender? Y tiene que combinar, o por lo menos balancear de manera efectiva lo que es la efectividad y la seguridad, es decir, lograr utilizar pocos recursos y ser eficiente y ser eficaz, o sea, lograr el objetivo que yo quiero, y por otro lado tiene que ser segura, ¿sí? O sea, si el paciente se va a ir en menos de 24 horas a casa, tiene que ser de alguna forma poder darle el alta al paciente de una manera tranquila y sin mayores complicaciones, ¿sí? Entonces, voy a empezar a dar lo que yo creo es quizá una vez, por lo menos a mi entender, lo que es mi caballito de batalla para lo que es cirugía ambulatoria de mano y de miembro superior distal, desde codo para adelante, por así decirlo. ¿Y qué es el bloqueo axilar? ¿Sí? El bloqueo axilar, como venimos diciendo, tiene indicaciones: cirugía de codo, mano, antebrazo. Los beneficios que encuentro yo para este tipo de técnica de anestesia regional en este tipo de cirugías, obviamente tiene el sitio de punción está alejado de lo que son elementos nobles como puede ser el tórax, pleura, pulmón, neuroeje, ¿sí? Entonces no tenemos complicaciones tales como pueden ser este bloqueo frénico o quizás riesgo de anestesia espinal total o de lo que fuere, relacionado a la cercanía con el neuroeje. Mantiene la movilidad del hombro conservada, ¿sí? Muchas veces el paciente de cirugía de miembro superior se va con un cabestrillo, con la indicación de mantener el miembro en alto, y muchas veces al tener el hombro conservado podremos decir que le permite al paciente estar un poco más cómodo. Es una técnica que bien hecha brinda calidad analgésica bastante buena, y tiene un efecto que es prolongable mediante técnica regional continua sin mayores complicaciones, ¿sí? Y como digo, vamos a ver más adelante, correctamente suplementada, brinda una buena tolerancia al manguito hemostático. ¿Qué complicaciones, o a mi entender quizás contras, tiene esta técnica? Y bueno, puntualmente, lógicamente, es una zona ricamente vascularizada, tenemos la arteria axilar, varias venas braquiales, entonces el riesgo de punción vascular y lesión vascular es real, pero bueno, si tenemos en cuenta que hace un tiempo atrás las hacían por vía transarterial de forma deliberada, bueno, quizás esta complicación sea
menor, por así decirla, ¿sí? Siguiendo las líneas de anticoagulación de la ASRA, se dice que cuando es un bloqueo superficial no habría ningún problema de realizar este tipo de técnicas siempre y cuando sea un sitio compresible, y de hecho que lo es. Entonces, incluso en pacientes con una coagulación alterada, no debiera ser un mayor impedimento. Como les decía, es ricamente vascularizada, también tiene varias venas, entonces el riesgo de intoxicación sistémica por anestésicos locales es real y potencial, entonces hay que saber trabajar con poca presión en la sonda ecográfica para que podamos visualizar este tipo de vasos y no tener mayores complicaciones en este tema. El riesgo de neuropraxia lo pongo como una desventaja relativa porque la realidad es que todo bloqueo, si bien hay algunos que se podrían decir que tienen mayor riesgo de neuropraxia o mayor incidencia, toda técnica de anestesia regional tiene el riesgo inherente de la neuropraxia o de lesión neurológica. El fallo de la técnica es algo real también, la vaina aponeurótica del plexo braquial a ese nivel suele estar bastante tabicada, como va a ver a continuación, entonces puede ir en detrimento de ser una técnica eficaz. Y bueno, como les decía, es prolongable, lo cual yo la encuentro como algo positivo, pero tanto el axilar como el acceso a nivel femoral o inguinal, el nervio femoral, son los abordajes de regional continuo con mayor incidencia de infección. Entonces, la realidad es que es prolongable, pero a un cierto costo. Y por eso creo yo que dentro de balanceando riesgos-beneficios, ampliamente los beneficios superan los riesgos en técnica de anestesia regional, ¿sí? Pero bueno, como todo, tiene sus limitaciones y hay que tener presentes a la hora de realizarla. No me voy a ahondar en lo que son los aspectos prácticos de la técnica per se, ¿sí? Sí saber que se usan sondas lineales de alta frecuencia, las profundidades son relativamente superficiales, preferentemente luego un abordaje en plano, en sentido cefalocaudal. Siempre lo importante es utilizar un neuroestimulador, la aguja de neuroestimulación de 5 centímetros suele ser suficiente. Las drogas que vamos a utilizar van a depender esencialmente del efecto que queramos obtener. Si buscamos anestesia, ropivacaína 0,5, UPI 0,5 o líquido del 2% suele ser suficiente. Analgesia ROPI 0,2, 0,3 o bupivacaína 0,125, 0,25 en volúmenes de 20, 30 mililitros suele ser más que suficiente. Me voy a hacer un parate o una pequeña ampliación de esta parte que tiene que ver con la técnica de infiltración. Existen dos técnicas que están descritas, que tienen que ver uno con la infiltración de ir nervio por nervio. Ya vamos a ver qué limitaciones encuentro yo en mi práctica en torno a este tipo de técnica, y si no, la que yo utilizo, que es habitualmente la infiltración periarterial, o sea, periaxilar, y del anestésico local, y luego ir a buscar el nervio musculocutáneo en forma separada. Como les decía antes, tiene la limitación de que el manguito hemostático puede ser molesto. Esto tiene que obedecer a lo que es el intercostobraquial, esta rama anterior de T2 que se une al plexo braquial y suplementa la que es la analgesia o la inervación del territorio interno, de la cara interna del brazo, y que hay que tenerlo presente a la hora de, en caso de utilizar el manguito hemostático, hacer una infiltración subcutánea, como también les voy a mostrar más adelante. Les decía que entre de las contras que tiene este bloqueo es la compartimentalización facial que existe en el plexo braquial a este nivel. Este es un video obtenido a partir de algunos de clases del doctor Kim Jin Chin, donde él describe bastante bien. Les dejo el link a través de un QR, donde pueden ver que las fascias, la fase braquial profunda compartimentaliza bastante la distribución del anestésico local en torno a lo que es los nervios periféricos del brazo, y que hay que tenerlo presente a la hora de lograr cierta efectividad en la infiltración del anestésico local, ¿sí? Fíjense como el mediano y el cubital quedan en la parte más anterior, superficial de la arteria, mientras que el radial queda compartimentalizado en la porción más profunda del mismo. Entonces, eso es importante tenerlo presente a la hora de explicarse por qué a veces los bloqueos fallan y cómo lograr una distribución más efectiva del anestésico local, ¿sí? Así como les decía, yo busco la infiltración periarterial y no ir nervio por nervio. ¿Por qué no ir nervio por nervio? O
¿Qué encuentro yo en contra de este tipo de técnica? Y básicamente porque a medida que vamos infiltrando los diferentes nervios, se logra, si bien al principio la anatomía, la zona de anatomía es bastante amigable, a medida que vamos infiltrando, vamos viendo que se va distorsionando la anatomía, y realmente se vuelve a veces tedioso encontrar todos los nervios y lograr una distribución de anestésico local en cada uno de los nervios de una forma en la que uno se sienta seguro de que el bloqueo va a funcionar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por otro lado, hay bastante bibliografía en torno a cuál es la distribución más común de los anestésicos, de los nervios en torno a la arteria axilar, y van a ver que es bastante variable, ¿sí? Si bien el mediano, por ejemplo, tiene 62% en la hora 11, el nervio cubital en un 88%, 85% están en la hora 2 y 3 de la arteria axilar, el músculo cutáneo lo describen cerca del 90% en la hora 9 y 8 de la arteria axilar, el radial en general tiene una distribución más en los cuadrantes 4, 5 y 6. Entonces, a medida que uno va a ir buscando, si empieza a encontrar que la movilización de la aguja es mucha, la distribución anestésico local a veces, como les digo, va distorsionando la zona anatomía, y encontrar que unos nervios, si bien son bastante constantes, no son siempre constantes, no siempre están en el mismo lugar, y realmente es bastante difícil. Y la mayor manipulación implica mayor disconfort para el paciente, más tiempo para hacer la distribución anestésico local, un riesgo teórico o potencial de mayor lesión o neuropraxia, ¿sí? Eh, Otra cosa que encuentro a la hora de de buscar el nervio por nervio, es muchas veces la variabilidad que se encuentra en la distribución del músculo cutáneo. Fíjense, lamentablemente no tuve el recaudo de ponerles la bibliografía, pero bueno, esto es de fácil acceso y se encuentra fácil. Músculo cutáneo, fíjense que si bien habitualmente está en la hora 9 en relación a la arteria y bastante alejada de la misma, muchas veces tiene una distribución que es anómala o variable, por así decirlo, o un nacimiento más en relación a lo que es el nervio mediano, ¿sí? O muchas veces está muy pegado a la arteria. Entonces, cuando no lo encontramos clásicamente en la hora 9, no hay que desesperarse y tener presente que puede haber quedado bloqueado en el momento que hicimos el bloqueo del nervio mediano, o bien en la infiltración periarterial quedó ya bloqueado, ¿sí? Otra contra que encuentro de ir nervio por nervio, muchas veces el nervio radial, como les decía, si bien tiene una distribución bastante constante en las horas 8, 4, 5 y 6, a veces escapa a lo que es el bloqueo axilar, es el nervio con mayor frecuencia queda desprovisto, y encuentro en mi práctica que el reparo anatómico del tendón conjunto, que se forma en el tendón dorsal ancho y el redondo mayor, es un buen reparo anatómico para bloquear o hacer la infiltración periarterial de anestésico local a esa altura, ¿sí? Y eso asegura una distribución bastante constante del nervio radial en torno a la arteria, y que, como les decía, el nervio radial quede cubierto si hacemos una distribución a ese nivel, ¿sí? Si no, se puede suplementar en forma distal en caso que nos quede alguna duda, así como vamos a ver más adelante. Entonces, con eso doy una breve descripción de lo que es el bloqueo axilar. Creo que es, como les decía yo, el bloqueo que quizás uno más frecuentemente hace en su práctica, pero que ya sea porque el nervio radial nos queda descubierto, o porque es necesario quizá suplementarlo por cualquier otro motivo, es necesario, creo, también hablar un poquito de los bloqueos de ramos terminales, ¿sí? Es algo que me parece que pertinente, porque no solamente es útil conocerlo, sino también porque se complementa muchas veces con la técnica anterior que veníamos charlando. Obviamente tiene sus indicaciones y su utilidad, ¿sí? Obviamente, vale la redundancia, es útil para cirugía de miembro superior, pero encuentro que más que nada para cirugía de miembro superior que tienen un bajo impacto doloroso, ¿sí? Tenorafias o bien fracturas cerradas, donde no hay un gran componente tisular. Obviamente pacientes ambulatorios son los que más se benefician. ¿Por qué? Porque mantienen la movilidad del miembro superior tanto a nivel proximal como a nivel del codo. Eso implica mayor satisfacción del paciente porque vuelve a sus actividades de vida diaria mucho más pronto. Y obviamente ambulatorio porque no estamos cerca de estructura noble como venimos charlando con el axilar, ¿sí? Pleura, nervio frénico, arteria de gran calibre no están presentes.
Otra utilidad que encuentro yo en mi práctica tiene que ver con la suplementar analgesia o un bloqueo de rescate. Como le decía, el axilar a veces queda desprovisto del nervio radial, entonces conocer la zona de anatomía y poder hacer bloqueo de rescate mediante abordaje de nervios terminales me parece súper útil. Eh, en pediatría te permite hacer, bueno, en general también, permite hacer analgesia de anestesia selectiva de antebrazo y mano, ¿sí? Muchas veces se opera un quinto metacarpiano por una fractura de boxeador, entonces, ¿para qué bloquearle absolutamente toda la mano con un abordaje proximal del plexo braquial cuando lo que el paciente se le va a abordar es solamente el quinto dedo, territorio solamente del cubital? Bien, creo que tiene utilidad en hacer anestesia supraselectiva, se puede hacer, combinar con una máscara laríngea, se hace el bloqueo, el paciente se despierta sin dolor. Bueno, son recursos que me parece que son útiles tener a mano, importante para el día a día, ¿sí? Y obviamente también en cirugías de mano, en la cual se necesita valorar funcionalidad, como puede ser transferencias tendinosas o tenorafias, donde es importante que el paciente dentro del intraoperatorio colabore de alguna forma y le demos a este cirujano que tiene la movilidad conservada, ¿sí? No voy a ahondar en ese tema, pero bueno, es otra de las utilidades que tiene este tipo de bloqueo. ¿Qué limitaciones tiene la técnica? Esencialmente el torniquete en el brazo, ¿sí? El torniquete en el brazo por isquemia muscular ya empieza a generar bastante molestia a partir de las media hora, 45 minutos, entonces debieran ser procedimientos de usar el torniquete en el brazo, deben ser procedimientos relativamente cortos, o bien combinarlos con una sedación profunda, o eventualmente el uso de una máscara laringia. La alternativa siempre es, aunque no hay muchos cirujanos que se sientan cómodos, tiene que ver con utilizar el torniquete a nivel del antebrazo, que tiene mayor tolerancia, y la sedación con opiáceos, me encuentro yo, la sedación, y con un énfasis en el uso de opiáceos, encuentro yo que suele ser bastante útil en este tipo de intolerancia por el manguito hemostático, ¿sí? Obviamente, si vamos a ir nervio por nervio, implica múltiples punciones, implica mayor disconfort para el paciente, ¿sí? Lo cual es importante hacer una buena selección del paciente, valorar riesgo-beneficio, el paciente tiene que ser colaborador, estar informado, se suelen tolerar bastante bien, sobre todo si hacemos una buena sedación. Y obviamente también el riesgo de neuropraxia, que como les decía es inherente a toda técnica de anestesia regional, con la salvedad que mientras más distal hacemos los abordajes de los nervios, mayor tejido, la relación de tejido conectivo, tejido neural es a favor del tejido conectivo. Por ende, si tenemos la mala suerte de realizar una lesión del nervio fascicular, al ser un nervio medio oligofascicular, la realidad es que es muy posible que haya clínica de neuropraxia, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de axonotemesis o neurotemesis, donde realmente el paciente se despierta o vuelve del bloqueo con algún déficit funcional, ¿sí? Entonces, son técnicas que quizás no sean ideales para anestesiólogos que están iniciándose en anestesia regional, y quizás ya lleguen a hacer un poquito más con un poco más de expertise. Por eso siempre es recomendable utilizar un buen monitoreo, ultrasonido, neuroestimulación, el monitoreo de la presión, de ser posible y de estar disponible, y que el paciente esté comunicativo para asesorar frente a la presencia de parestesias, que si bien no son típicas o inequívocas de neuropraxia, están vinculadas con las mismas, ¿sí? El sitio de punción puede ser a nivel medio humeral, a nivel de la fosa antecubital, a nivel del antebrazo o a nivel de la muñeca, y obviamente va a depender de nuestro objetivo, ¿sí? Dónde es el sitio quirúrgico a donde nosotros estamos cubriendo, si vamos a hacer un refuerzo analgésico, o si buscamos un bloqueo motor o solo bloqueo sensitivo, ¿sí? En cuanto a la genialidad de la técnica, se utiliza en abordaje en eje corto y en plano, un equipamiento que tiene que ver con sondas lineales de alta frecuencia. Existen algunas que tienen un cabezal más pequeño, que encuentro que son más útiles para este tipo de técnicas, porque tienen mayor frecuencia y permiten manipularlas de forma más cómoda para el operador. El uso del neuroestimulador, aguja de 50, habitualmente son suficientes, y el monitoreo de la presión, que en nuestro caso no está disponible, pero entiendo que en algunos lugares sí. Hay algunas formas caseras de suplementar esto.
Y espero, si es útil, que al momento de infiltrar registremos que no hay que inyectar cuando la presión se siente elevada al momento de inyectar. Siempre tratar de infiltrar con jeringas de 20 centímetros cúbicos, porque hacen menos presión al momento de inyectar, ¿sí? Los volúmenes son más bien variables. En general 5 o 8 mililitros por nervio suelen ser más que suficientes, y las drogas van a ir dependiendo obviamente de nuestro objetivo, si analgesia, motricidad conservada, lidocaína al 1, el bupi 0,125, el ropi 0,2% suele ser suficiente, anestesia lido al 2%, bupivacaína 0,25, 0,5 y ropi 0,375 o superior. ¿Qué patrón de distribución debiéramos tener en torno del anestésico local al nervio? En algún momento se hablaba mucho de lo que es la distribución en forma de dona. Existe alguna bibliografía que habla de que es útil en los nervios periféricos, sin embargo no es mandatorio, ya que ha demostrado igual de eficacia que lograr una distribución, no lograr una distribución en forma circunferencial, ¿sí? O sea, es útil, pero no estrictamente necesario, ¿ok? Además, mientras más nos ensañamos en lograr el patrón de distribución circunferencial, más riesgo de, primero que usamos más volumen, o más riesgo de manipulación, más disconfort por parte del paciente. O sea, la realidad es que la relación costo-beneficio no pareciera ser suficiente para usar ese tipo de patrón de distribución. Entonces les decía que para poder realizar estos bloqueos es importante hacer un breve repaso anatómico. Entonces vamos a ir por cada una de las caras del brazo para indicar cuáles los nervios intervinientes en la inervación y tratar de abordarlo. Dijimos que la cara medial del brazo está inervada esencialmente por nervios sensitivos puros, que son el nervio cutáneo medial del brazo, y el nervio intercostobraquial, rama cutánea anterior del T2. Inervan, como decíamos, nervios, la cara interna del brazo, y la utilidad de bloquear estos tipos de nervios, más que nada utiliza para el manguito hemostático, para cirugía de esta cara interna del brazo, ¿sí? Existen diferentes formas de bloqueo, tienen que ver con la forma convencional, la infiltración subcutánea anestésico local, para bloquear este tipo de nervio en relación a lo que es la arteria axilar. Si uno palpa la arteria axilar, y 5 centímetros hacia cefálico y 5 centímetros hacia caudal, es la infiltración subcutánea, y con eso debería lograr el bloqueo de estos nervios en cuestión. ¿Sí? Esta lámina se las pongo solamente para que tengan presente cómo salen estos nervios de lo que es a nivel de la axila, y cómo perforan la fascia braquial y se distribuyen más que nada en un territorio, como les decía, de la cara interna del brazo. Si lo quisiéramos hacer con ecografía, lo podremos hacer de la misma forma, buscando la distribución del anestésico local en relación a lo que es la fascia del dorsal ancho. Fíjense que esta es una imagen ecográfica a nivel axilar. Fíjense que tenemos la arteria axilar con la distribución de los nervios, como habíamos charlado hace un rato. Tenemos el dorsal ancho, y en el espesor de su fascia encontramos el intercosto braquial y el nervio cutáneo medial del brazo, ¿sí? Es la forma de hacerlo bajo anestesia guiada por ecografía. Siguiendo con lo que es la cara medial del antebrazo, ¿sí? hacia más distal, tenemos el nervio cutáneo medial del antebrazo. Es un nervio obviamente sensitivo puro, que se nace a nivel del tronco anteromedial, y se divide por encima del codo en un ramo cutáneo anterior y un ramo cutáneo posterior. La técnica de bloqueo se bloquea a nivel axilar, se puede bloquear, o medio humeral, se puede bloquear en compañía con el nervio cubital, ya que está en estrecha relación, ¿sí? Fíjense que está bastante cerca. Y a nivel de la fosa anticubital, uno podría bloquearlo realizando una infiltración perivenosa de lo que es la arteria basílica, ¿sí? Fíjense cómo este nervio, a nivel que inerva la cara medial del antebrazo, tiene una estrecha relación con la vena basílica. Entonces, es solamente
ubicar el ecógrafo a nivel de la cara media del brazo, ubicar la vena basílica, perforar la fascia braquial profunda y hacer una infiltración perivenosa. ¿Sí? Y con eso ya cubriríamos la cara medial tanto del brazo, con los dos nervios que venimos charlando, el costobraquial y braquial cutáneo interno, y el antebraquial con lo que veníamos en las diapos anteriores. Ya pasando a lo que es la cara lateral del brazo y el antebrazo, tenemos que hablar del nervio musculocutáneo, que es un nervio mixto, que proporciona inervación motora de los flexores del codo, el músculo braquial anterior, el bíceps y el músculo coracobraquial, y la inervación sensitiva de la cara lateral del antebrazo a través de un ramo sensitivo que lo da a la altura del codo, y que tiene estrecha relación, análogamente con el nervio que estamos charlando, en este caso con la vena cefálica, ¿sí? Entonces, a realizar el bloqueo a nivel del codo de este nervio con una infiltración perivenosa, atravesando la fascia braquial profunda, sería más que suficiente, ¿sí? Sin embargo, si lo quisiéramos hacer en una forma más proximal y lograr el bloqueo del componente motor, debiéramos abordar un nivel medio humeral o medio axilar, o axilar, como venimos charlando en el bloqueo axilar, ¿sí? Fíjense cómo es la relación, como les decía, del componente sensitivo del músculo cutáneo y su relación con lo que es la arteria cefálica a nivel del codo, ¿sí? O del pie del codo. Si lo quisiéramos, como decíamos antes, bloquear el componente motor de este nervio, deberíamos buscarlo más proximal, y para eso utilizamos como referencia la arteria axilar, la distribución de los nervios distales del plexo braquial, y entre el coracobraquial y el bíceps se encuentra el músculo cutáneo, ¿sí? Envuelto en esta fascia que, como les decía, muchas veces no se ve tan fácilmente, y que obedece que hay una variación en su nacimiento, ya sea porque nace directamente del nervio mediano o en su distribución, ya que se encuentra mucho más pegado a la arteria axilar. Sin embargo, en general se la encuentra entre un sándwich, por así decirlo, entre los dos músculos, tanto del coracobraquial como del bíceps. Pasando a lo que es la cara posterior del brazo y el antebrazo, ya empezamos a hablar del nervio radial, ¿sí? El nervio radial es un nervio mixto que nace del tronco posterior del plexo braquial y desciende por el canal de torsión en relación a la arteria braquial profunda. Da varios ramos motores, principalmente para lo que es el tríceps, y da nervios sensitivos, que es el nervio cutáneo posterior del brazo, ¿sí? Y el nervio cutáneo posterior del antebrazo, que lo da antes del codo. Si hacemos un bloqueo a nivel del canal de torsión, ¿sí? Vamos a tener cobertura completa de la cara posterior del brazo y el antebrazo, ¿sí? por los ramos que venimos charlando previamente. Para poder hacer esto, el brazo fíjense cómo el componente sensitivo se distribuye más que nada en la cara posterior, como les decía, y si lo hiciéramos por ecografía, el bloqueo proximal de este nervio, deberíamos tener el paciente con el brazo abducido sobre el pecho, y en relación al húmero podremos observar el nervio radial, ¿sí? Si vamos con el neuroestimulador, el aparato extensor se vería en forma evidente, la acompaña con la arteria braquial profunda, y la infiltración de este nervio sería más que suficiente para bloquear el componente motor del brazo como del antebrazo, y también de los componentes sensitivos de la cara posterior del brazo y del antebrazo. A nivel de la fosa antecubital, el nervio radial, siguiendo dos ramos, un ramo que es superficial, como todos sabemos, que va por debajo del músculo brachiorradial y termina en lo que es la tabaquera anatómica, y un ramo profundo que es su componente motor, que va a dar más que nada la inervación al aparato extensor de la mano y de la muñeca. El antebrazo y la mano está inervado por dos ramos del nervio radial: el nervio cutáneo posterior del antebrazo, que tiene su origen a nivel proximal, que lo podemos hacer para bloquearlo, se puede hacer mediante una infiltración subcutánea al aspecto lateral del epicóndilo humeral, ¿sí? O bien hacerlo a nivel de la porción distal o la cara posterior antes de la muñeca, ¿sí? Y con eso bloquearemos los ramos sensitivos distales del nervio radial.
La infiltración de alta vaquera anatómica nos va a dar el componente sensitivo más que nada puro del ramo distal del nervio radial. Fíjense entonces cómo podemos bloquear, si lo quisiéramos hacer por ecografía, cómo podemos bloquear el ramo sensitivo puro distal superficial del nervio radial buscándolo por debajo del músculo brachiorradial a nivel del antebrazo, ¿sí? Está en estrecha relación con la arteria radial, entonces encontramos a este nivel el brachiorradial, la arteria radial, el radio, y por debajo del músculo el nervio radial superficial sensitivo puro. Ya para ir finalizando, lo que era la cara anterior del antebrazo y la mano, obviamente tenemos lo que es el nervio mediano. A nivel del brazo, el nervio mediano está en estrecha relación con lo que es las arterias y venas braquiales, que es lo que venimos hablando a nivel axilar. ¿Sí? Fíjese la distribución a nivel de la mano, inerva más que nada la cara palmar, con los 3-4 primeros dedos. Y da ramos articulares del codo, y como les decía, si quisiéramos bloquearlo a nivel perihumeral, deberíamos hacer, siguiendo las técnicas de que veníamos charlando cuando describimos el bloqueo a nivel axilar. En el codo también se puede hacer el bloqueo del nervio radial, sin embargo es una zona bastante vascular y el acceso es bastante dificultoso, ya que está en estrecha relación con lo que es la arteria braquial y muchas veces nos representa un impedimento para poder hacer un bloqueo selectivo a ese nivel. Entonces generalmente caemos en el antebrazo, que a ese nivel el nervio mediano discurre entre lo que son el flexor común superficial y el flexor común profundo, y podemos hacer un bloqueo a este nivel abarcando las ramas cutáneo-palmares. Entonces fíjense que a nivel del antebrazo vamos a encontrar entre el flexor común superficial y el flexor común profundo el nervio mediano, ¿sí? Que lo hace una especie de sándwich, es bastante fácil de ubicar. Y si vamos con el neuroestimulador, vamos a ver el componente flexor más que nada en los 3 primeros dedos, palpando a nivel del canal del pulso el palmar mayor comprometido, ¿sí? Y ya para finalizar lo que es la cara anteromedial del antebrazo y mano, tenemos que hablar del nervio cubital. El nervio cubital se puede bloquear también a nivel proximal, siguiendo la técnica de anestesia que hablamos para el bloqueo axilar. ¿Sí? La distribución del nervio cubital más que nada, el componente sensitivo tiene que ver con el quinto dedo de la mano. Y bueno, entonces la distribución del nervio cubital en torno a la arteria suele estar más bien medial en hora 2-3. Si lo quisiéramos bloquear el codo, no es lo más aconsejable, debido a que a ese nivel está en el espesor del canal epitrócleo olecraniano, donde tiene mayor incidencia de neuropraxia, porque al estar fijo hay riesgo de perforación, o por lo menos eso es lo que habitualmente se dice. Entonces se trata de bloquearlo hacia la entrada o hacia la salida del canal epitrócleo craniano, no en el mismo canal. Y si lo quisiéramos hacerlo bloqueo a nivel del brazo, debiéramos hacerlo con el brazo abducido, escanear hacia distal, y vamos a ver que a nivel de la muñeca el nervio cubital está en estrecha relación con la arteria cubital, ¿sí? Y si empezamos a hacer un escaneo más hacia proximal, vamos a ver que el nervio cubital se separa de la arteria cubital, y es ahí donde uno podría hacer el bloqueo, ¿sí? Fíjense, la arteria cubital separada del nervio, y una vez que se separan, uno podría hacer el bloqueo en cuestión. Obviamente si vamos con el neuroestimulador, el componente flexor a nivel del quinto dedo es más que evidente. Entonces, haciendo un raconto y ya una síntesis de todo lo que vimos charlando, las técnicas de anestesia regional que venimos discutiendo varían en torno más que nada al sitio quirúrgico, ¿sí? Si quisiéramos hacer cirugía de brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, tendríamos que hacer un bloqueo está mal la diapositiva, perdón, de codo, antebrazo, mano y muñeca, el bloqueo a nivel axilar, con reforzamiento del bloqueo del braquial cutáneo interno y del intercosto braquial, ¿sí? Si vamos a este nivel. Si fuera una cirugía de antebrazo, muñeca o mano, buscamos bloqueo de los nervios mediano, radial, cubital a nivel mediumeral, ¿sí? Tratar de bloquear el radial antes que se despegue el canal torsión, así bloqueamos también los nervios cutáneos posteriores del brazo y el antebrazo. Y si no, a su vez suplementar los bloqueos
con los bloqueos de los nervios cutáneos lateral del brazo y del antebrazo a nivel de la fosa antecubital, mediante un abordaje perivenoso de la vena encefálica y la vena basílica. Y en caso de hacer cirugía de mano solamente, y tratar de ser un poquito más supraselectivos, bloqueo del mediano y cubital a nivel medio antebraquial. El ramo superficial del nervio ideal se puede, a través de una infiltración subcutánea a nivel de la tabaquera, o bien hacerlo a nivel braquial, debajo del braquio radial, del músculo braquiorradial, y ya dependiendo del sitio quirúrgico, ver o valorar la necesidad de bloquear el nervio cutáneo lateral del antebrazo en la fosa antecubital, en la infiltración perivenosa de la vena cefálica, o del nervio cutáneo medial del antebrazo en la fosa antecubital de la vena basílica, y recordar hacer, si queremos bloquear los ramos cutáneos posteriores del antebrazo, la infiltración por encima del epicóndilo, o un rodete en cara posterior del antebrazo antes de la llegada de la muñeca. ¿Sí? Eso es todo por hoy, por la clase. Espero que le haya sido de utilidad. Y bueno, abrimos un espacio de preguntas, que lo pueden, como les decía, puede ser más bien escrita, o bien en forma verbal, si se anima alguno. Y si no, damos continuación al doctor Cirone, que va a dar la parte de regional en pediatría. Bueno, Juli, no sé si querés, si estás ahí, querés empezar. Hola, buenas noches. Bueno, felicitaciones, te felicito, Santiago, por la gran exposición que me ayudó mucho, me trajo a la memoria muchas cosas que no las venía practicando, así que te agradezco mucho. ¿Querés, Santiago, querés que te lea las preguntas? Así te resulta más cómodo para las respuestas. Bárbaro, sí, empecé una bien pregunta, acá está. No, Bueno. las puedo leer yo sin ningún Ok, problema. ok. Me dice qué anestésico local usás y qué concentración. Por eso lo discutimos en algún momento en los diferentes abordajes. Nosotros disponemos de ropivacaína, entonces tendemos por el perfil, obviamente, mucho más seguro desde el punto de vista cardíaco utilizarla, y nos sentimos bastante cómodos con eso. Por un lado, voy a tratar de ser bastante breve. En general, para evitar lo que es riesgo de una mala equivocarnos con las drogas y instilar cualquier cosa, o evitar minimizar errores y riesgos, tratamos de mantenernos con una dilución bastante estándar dentro de nuestra práctica, que tiene que ver con ropivacaína al 0,5% y lidocaína al 0,5%, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos técnicos, y habitualmente si nosotros le decimos dame la dilución estándar, ellos saben que esa es la dilución que nosotros habitualmente utilizamos. Sin embargo, yo siempre trato de alentar, sobre todo a los residentes, a que en el momento de hacer un uso o un bloqueo regional, trate de pensar para qué lo van a hacer, ¿sí? Porque de esa forma uno puede utilizar diferentes drogas en diferentes concentraciones, con diferentes objetivos. Entonces, puntualmente por lo que es cirugía ambulatoria, cobran bastante relevancia los bloqueos, la utilidad de la lidocaína, ¿sí? Entonces, bueno, Julio, vos quizás nos puedes iluminar un poco más en esto, pero en pediatría, por ejemplo, haciendo cualquier uso racional de anestésicos locales en una cirugía ambulatoria. En pediatría, por ejemplo, el paciente pediátrico no suele tolerar mucho, o no se siente muy cómodo con un miembro superior completamente muerto, ¿sí? Por ejemplo, entonces, de repente yo creo que puede ser útil. Si vos me decís qué técnica utilizaría, y por ejemplo, vas a hacer un abordaje proximal del plexo braquial, si querés un axilar o un supraclavicular con lo que vos te sientas cómodo, con lidocaína al 2%, y ponerle que sea una cirugía, como les decía antes, algo más bien selectivo, quinto metacarpiano, y le hago un bloqueo distal del cubital con bupi 0,5, 5 o 6 mililitros, y con eso el paciente termina la cirugía, en 1 hora o 2 horas recupera la movilidad completa del brazo, y tiene analgesia bien selectiva de lo que es el quinto metacarpiano, porque te ocupaste de distribuir con bupiocaína ese nervio. ¿Sí? Entonces, la pregunta, si uno dice, ¿qué anestésico local uso y qué concentración? Y va a variar de qué objetivo
pretendo, ¿me entendés? Entonces, solamente te doy un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer con todas las drogas que tenemos en las diferentes concentraciones, ¿sí? Eh, que espero haber sido práctico en la respuesta. Si no, lo puedo ampliar. Buenas noches, excelente presentación, gracias. Podría repetir el bloqueo del músculo cutáneo en forma infiltrativa. El bloqueo del músculo cutáneo en forma infiltrativa lo podés hacer infiltrativa del músculo cutáneo lo podés hacer solamente si se quiere en su componente sensitivo, si tenés una buena visualización de las venas. Entiendo por forma infiltrativa sin el uso del ultrasonido, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, si yo quisiera hacer sin usar el ultrasonido, podría bloquear el músculo cutáneo solamente en su componente sensitivo si tengo una buena visualización de la vena cefálica. Una buena visualización de la vena cefálica, siendo prudente, aspirando, evitando el contacto o perforar la vena, de esa forma podrías bloquear el componente cefálico, el componente sensitivo del músculo cutáneo a nivel de la vena cefálica. Ya infiltrativo, sin neuroestimulador, tenés que palpar el tendón del bíceps y empezar a separar el coro coraquial y buscarlo entre ambos músculos, ¿sí? Obviamente eso sería ese cefálico de lo que es la arteria axilar. Espero haber sido de ayuda en esa pregunta. ¿Qué experiencia tiene o has hecho bloqueos? ¿Has hecho bloqueos bilaterales en miembro superior? Hay que ser, el axilar es excelente para ese tipo de cosas. Trato de hacer bastante práctico y ver cuál es porque no, muchas veces hay de las dos manos siempre hay una que está más comprometida que la otra. Entonces, a la mano que está más comprometido le pongo mayor énfasis, una concentración mayor, o me aseguro que la distribución sea lo más ideal o idónea en ese bloqueo. Uso cualquier técnica, ¿sí? supra o infraclavicular, cualquiera, o axilar, lo que uno más amerite, y sobre la otra mano, donde la cual un bloqueo proximal estaría contraindicado en caso de haber hecho un bloqueo proximal en la otra mano contralateral, trato de ser más supraselectivo o bajarme en las concentraciones o en las dosis para que el bloqueo del frénico no me repercuta desde el punto de vista respiratorio. Perdón que vaya un poquito más rápido, pero la verdad es que se han hecho varias preguntas. ¿Qué opina del uso de levobupi? Levobupivacaína para estos bloqueos. No tengo mucha experiencia, de hecho, solamente cuando estuve en Chile, la encuentro muy análoga a la bupivacaína que disponemos en nuestro medio, sin embargo entiendo que tiene un perfil cardiotóxico mucho más benévolo. Otra explicación, otra cosa no puedo ampliar. Caso de fractura radiocúbito, hago un bloqueo superior y axilar, también puedo reforzar a nivel codo. Entonces, a ver, bueno, dice, en fractura de radiocúbito yo trataría de hacer un axilar solamente, no encuentro beneficio de hacer un supra y después irme un axilar. La verdad yo no iría por un super más un axilar, iría un axilar y eventualmente un bloqueo distal si quiero reforzar algún componente, como puede ser quizá el mediano y el radial, que quizás son los más comprometidos en la articulación de la muñeca y también el cubital, ¿no? Pero no haría un bloqueo supra más un axilar como analgesia. No le encuentro una mayor indicación en sí. Recomiendo mezclar anestésico local y mejor separarlo. Como les dije antes, siempre los mezclé o estoy habituado a la utilización en forma de mezcla. Siempre hay que tener presente las dosis máximas, si bien en la práctica muchas veces vemos que estos límites a veces se sobrepasan, la recomendación oficial es que mantengamos las dosis tóxicas en la cabeza y evitemos sobrepasarlas. Pero no separo los anestésicos locales. Entiendo que hay algunos anestesiólogos que lo prefieren hacer de esa forma por una cuestión de ocupación de receptores, pero en mi práctica no lo encuentro más bien poco práctico, donde los beneficios clínicos me parecen que son marginales y no tan necesarios ir separando anestésicos locales.
¿Qué coadyuvante recomienda para la mezcla anestésica? Bueno, en ese le voy a dar el pie al doctor Julián Cirone, que yo sé que se va a explotar un poquito en coadyuvantes. Yo es algo que evité y yo sé que Julián va a poder dar su parte en esto. Así que, bueno, y ahí se abrió una preguntita más, la vamos a dejar para el final, así ya Juli puede empezar con lo suyo. Y, y bueno, les agradezco a todos por todas las preguntas. Y como digo, esa última pregunta que me habla de sedación lo vemos al final. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Juli, si vos querés ampliar alguna de las preguntas, o dije una burrada, bienvenido. No, bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, muchas preguntas las vamos a ver en mi exposición porque a diferencia de lo que el doctor Sánchez Freites habló, en pediatría, como todo, como anestesia pediátrica en general y anestesia regional pediátrica en particular, hay muchos grises, hay muchos matices, muchos grises, depende mucho, la información es mucho más escasa, no diría más confusa, pero ahora me gusta estar con entusiastas como ya Anestesia Regional porque nos da lugar al debate y nos da lugar a pensar qué abordajes utilizar, cuándo utilizarlos, que no todo es lo mismo. Los que han leído algo de anestesia regional en pediatría van a ver que hay cosas que con la práctica no aplicarían, incluso no serían hasta seguras. Entonces, bueno, para empezar, los objetivos de esta charla va a ser analizar la utilidad y el potencial de la anestesia regional en la cirugía ambulatoria. Primero, primera barrera, estadísticamente ver tasas la epidemiología, por así decirlo, de la anestesia ambulatoria en nuestra región es muy difícil. Para eso tuve que utilizar datos de Estados Unidos. Y no son datos muy modernos, pero sí marcan una tendencia. Fíjense, desde el 1996 a 2006 aumentaron de 26 a 1000 chicos que fueron operados menores de 15 años en cirugía ambulatoria a 38 cada 1000. O sea, el aumento fue exponencial. Y miren lo importante, que fue en menores de 4 años. Fíjense, menores de 4 años, incluso menores de 1 año. Si bien la estadística esta no habla de procedimientos con anestesia, no estamos hablando de cirugías en sí, ¿no? Pero aumentó mucho lo que es la anestesia ambulatoria. Me costó mucho encontrar a nivel regional, a nivel latinoamericano, lo que es la epidemiología de la cirugía ambulatoria. Para esto me tuve que retrotraer a datos en Estados Unidos, que la verdad que la tendencia que marcan es que aumentó muchísimo. De 1996 a 2006 se pasó de 26 casos cada 100 niños que realizaron cirugía ambulatoria, pasó a 38 sobre 1000, lo cual aumentó muchísimo. Es importante, fíjense en este gráfico cómo muestra que en menores de 4 años, menores de 1 año aumentó mucho y menores de 4 también. Estos datos de la revista Anestesia y Analgesia no habla de cirugías propiamente dichas, habla de procedimientos anestésicos, pero bueno, la tendencia es a la cirugía ambulatoria. Pero igual el dolor sigue siendo muy subestimado en pediatría. Y fíjense estos datos que son muy importantes. Todavía seguimos que un 30% de los niños son externados con dolor moderado a severo. ¿Tá? Otro dato muy importante que la Pediatrics publica es que pacientes que que van a sus hogares para cirugía ambulatoria se utiliza muy pocos medicamentos de rescate. O sea, la familia está muy poco entrenada en cuanto a utilizar medicación analgésica. Y algo que para mí me resulta súper importante, pero súper importante, del cual nosotros es importante participar en estos eventos para combatir esto, es que, por ejemplo, la revista Pain hace un par de años publica los 179 procedimientos más dolorosos del primer día quirúrgico. Y si ustedes ven el 1, el 7 y el 8, o sea, una cirugía de pie, o sea, 2 cirugías de pie, como es la 1, la 7, y la octava, que es cirugía de mano, son de las cirugías del top 8, de las más dolorosas. Y esas, en la población pediátrica, son cirugías ambulatorias.
Y si a esto le sumamos que sumando los datos que da el PRAM, que es el Pediatric Regional Anesthesia Network, el ABREF, que es la sociedad francesa que está encargada en lo que es anestesia regional, un estudio multicéntrico que no viene al caso porque es un estudio pediátrico, los que acá hacen pediatría seguramente lo han leído, que lo que hizo es tomar indirectamente recolección de prácticas de anestesia regional en Europa, muestran que la utilización de la anestesia regional en pediatría, tanto central como periférica, está muy poco utilizada. ¿Está? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, lo que nos tenemos que plantear son los objetivos de qué buscamos con la anestesia regional en la cirugía ambulatoria. Primero, optimizar el confort del paciente y su entorno, sin lugar a dudas. Nosotros, cualquier técnica, sobre todo regional, ahora no voy a andar en detalles pero por ejemplo la anestesia regional continua o lo que fuera, tiene que ser algo cómodo para el paciente y para su entorno familiar. Entonces eso es clave. Puedo hablar de eras, ya estamos hablando hoy en día, se habla de eras en pediatría, entonces todo en el postoperatorio, cómo hacer una anestesia libre de opioides, evitar náuseas y vómitos y muchas cosas más, es clave poder realizar una anestesia regional. Dentro de un ambiente multimodal, vamos a hablar mucho, sobre todo pediatría, sobre todo, es clave lo que es un esquema multimodal en nuestra práctica. Después disminuye o evitar la utilización de opioides sin lugar a dudas. Como dije, eso va a optimizar la recuperación, que el paciente se le pueda dar el alta, que el paciente tenga un buen alta y no tenga que volver, por ejemplo, porque pudimos lograr una buena cirugía, una buena técnica analgésica para un paciente con vómitos, con constipación. Y también otra cosa que ya tenemos que empezar a hablar. Primero, cómo cambió la pirámide analgésica. Y segundo, cómo ya de a poco, si bien nosotros, no diría que no es nuestro problema, sino que nosotros hay poca estadística, cómo tenemos que empezar los anestesiólogos a involucrarnos en lo que es el abuso de opioides. Entonces tenemos que empezar a tener estos lineamientos. Y algo que es propio de pediatría, los que no hacen tanta pediatría, puede ser que sean consultados, los que hacemos pediatría, ya nos empieza a hacer eco cómo tenemos que disminuir o evitar la exposición a nuestros pacientes pediátricos, sobre todo pacientes pediátricos pequeños, a la neurotoxicidad de los anestésicos. Hoy sabemos que, bueno, los estudios no diría que son confusos, pero realmente son difíciles de realizar, pero ya tenemos de pacientes que fueron sometidos a más de un procedimiento, de más de 2 horas, más de 3 veces, cómo empiezan a haber alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, eso nosotros nos tenemos que hacer cargo. ¿Y qué nos va a ayudar? Utilizar en nuestro esquema la anestesia regional. Y es hora de hablar de abordajes, y sí, vamos a hablar algo de abordajes, pero no tan específicos como habló el doctor Sánchez Freite, sino va a ser algo mucho más general, pero útil a la vez. Afortunadamente este es un artículo que es desde el 2013 de la anestesia, que ya empieza a hablar como habla de poner en lista abordajes que los anestesiólogos que realizamos pediatría o quizá no habitualmente tenemos que manejar. Y lo hace como un plan básico, como un plan A. Está el bloqueo axilar, está muy bien, como habló Santiago, pero bueno, en pediatría tiene sus temas en pediatría. El bloqueo femoral, quizá hoy también estamos en condiciones de decir que para cirugías de cadera el bloqueo femoral no sería, pero no es un análisis, pero sí para cirugías de rodilla, para el tobillo y el pie, el abordaje ciático es un abordaje que debemos manejar. Bueno, de esto vamos a hablar de algunas diferencias, pero bueno, ya que se empiece a publicar esquemas básicos, que tengamos un pool, este está muy bien porque como plana, cual estoy totalmente de acuerdo, pone el cuadrado lumbar, está muy bien, el bloqueo caudal, el bloqueo dorsal del pene, entonces esos son bloqueos que tenemos que tener. Y bueno, un plan B ya quizá para, bueno, los que formamos parte del ARRA, los que venimos de estas convenciones, animarnos y empoderarnos a partir de esto de realizar otras técnicas, ¿no? Bueno, las indicaciones lo mismo. Cuando hablamos de cirugía ambulatoria pediátrica, es importante saber que depende mucho de la institución, depende mucho del lugar donde se practiquen, del entrenamiento de la familia o de las capacidades de la familia, del entorno. Entonces es más difícil muchas veces hablar de lineamientos para técnicas ambulatorias.
algo como esto, pero este es el plan A, y después lo vamos a ir desmenuzando un poco en cuanto a estos bloqueos. Y lo bueno que también ya empiezan a aparecer artículos donde habla de lleno de qué bloqueos son como este adecuados para la práctica de la cirugía ambulatoria. Los abordajes neuroaxiales, más allá que el PRAM, tanto como el APREV, hablan de cómo fueron disminuyendo mucho la práctica, el pasaje de abordajes neuroaxiales a abordajes periféricos. Inclusive hace un par de años, es como, no sé si los empleaba, no te digo que, no digo que a demonizar, pero se hablaba como que el bloqueo caudal era un bloqueo como pasado de moda, descrito por Campbell en el 50, y se hablaba de cómo es un bloqueo que, bueno, que había que cambiarlo, y la verdad que no. Hoy en día los resultados, por ejemplo, hablando de un abordaje caudal, son buenísimos para cirugía ambulatoria, para cirugía no ambulatoria. Hoy la posibilidad de hacerlos ecoguiados nos da la posibilidad de una certeza o una eficacia mucho mayor, la posibilidad de dejar catéteres donde queremos. La verdad que el bloqueo caudal es un bloqueo que tiene que estar en el arsenal de todo anestesiólogo o anestesióloga que hace cirugía pediátrica. Lo mismo que la anestesia espinal, sobre todo en pacientes pequeños, pacientes menores de un año, con broncodisplasias, pacientes que no queremos intubar, que no queremos someterlos a ventilación mecánica. El abordaje espinal y el abordaje caudal para anestesia ambulatoria pediátrica tiene que utilizarse, es fundamental. Y en cuanto a abordaje de miembro superior, acá sí me voy a detener. Y acá quiero que me gustaría armar una especie, no sé si debate, pero poner porque que los analicemos muy bien. Hace varios años Marfer lo que hace, que es una eminencia en anestesia regional, lo que dice, lo que publica, y antecediéndose a lo que es la cirugía en adultos, habla que en pacientes menores de 4 años no hay diferencia entre realizar un abordaje interescalénico y un abordaje supraclavicular. La verdad es que por la distancia, la verdad, porque nosotros tenemos que saber que en pediatría el pasaje o el alcance del anestésico local es mucho mayor. Entonces, la verdad es que uno lee muchas cosas, muchas publicaciones, y la verdad es que no estaría tan justificado realizar un abordaje interescalénico en un paciente pediátrico. Fíjense, porque nosotros como, para tener una manera fácil de trabajar, nosotros decimos hombro, clavícula, omóplato, porción proximal del brazo, tenemos abordajes supraclaviculares. Y esto es importante que quiero que se detenga. En cuanto a la parálisis del nervio frénico, en pacientes pediátricos, bueno, un abordaje interescalénico es de un 100%, en un supraclavicular, siendo muy generoso, es un 70%, pero podríamos hablar que es lo mismo. Bloqueo del nervio recurrente, como Claude Bernard Horner, la verdad, bueno, son efectos indeseados, no son complicaciones, son efectos indeseados que la verdad que si tenemos una cirugía proximal no podríamos elegir. Ni hablar, como dijo, nunca hacer un bloqueo supraclavicular bilateral, eso impensado. Imagínense, sobre todo porque los pacientes pediátricos, sobre todo pacientes pediátricos pequeños, son respiradores abdominales. O sea, ya tener una parálisis diafragmática, hemidiafragmática, es un tema. Pero ya tenerla bilateral es inconcebible, o sea, es una complicación tremenda. Lo mismo que bloqueo del nervio recurrente, que un paciente tenga ronquera, se vaya a la casa con ronquera, se vaya a la casa con Claude Bernard Horner. Bueno, son temas que los tenemos que evaluar mucho en el momento de darle el alto a un paciente. Pero bueno, en este caso, cuando hablamos de procedimientos proximales, no tenemos mucho para elegir. Pero la punción intravascular de la arteria vertebral en un abordaje interescalénico está. Y uno piensa, ¿es difícil? Y la verdad que en pacientes pequeños son distancias muy cortitas. Distribución subaracnoidal anestésico local tranquilamente puede pasar. Lo mismo con la distribución epidural. Lesión del nervio dorsal de la escápula y del torácico largo en abordajes interescalénicos en pacientes pediátricos donde uno atraviesa una aguja sobre el escaleno medio, hay muchas chances de realizarse. Entonces, cuando sabemos que con un supraclavicular tenemos como una complicación, punción intravascular de la arteria subclavia, pero bueno, acá utilizando los avances de la anestesia regional para una cirugía del proximal, no necesariamente tenemos que ir al corner pocket, sino podemos ir a buscar un tronco superior, podemos buscar otro lugar donde yo necesito solamente bloquear el nervio supraescapular y el axilar. Entonces, tenemos alternativas, y el neumotórax, como digo, para esta cirugía, podemos evitar ir al corner pocket. Por eso ahora estoy spoileando la charla, porque para mí los abordajes supraclaviculares
no son la mejor opción bajo ningún punto de vista para una cirugía proximal. Pero bueno, es importante ya empezar a ver estas cuestiones. Entonces, en mi práctica, obviamente esto es cómo maneja uno. Yo soy anestesiólogo justo del Hospital Garrahan, cómo nosotros nos manejamos allá, pero un abordaje interescalérico en un paciente pediátrico casi no hacemos. Y un abordaje supraclavicular, sí. ¿Tá? Y fíjense qué importante también, adentrándonos, mezclando lo que estamos haciendo en cirugía de adultos para pediátricos, existe la posibilidad de realizar una buena analgesia con abordajes infraclaviculares, y claro que sí. Este estudio, bueno, parte de los autores es el doctor Julián Ariste de Chile, que lo saludo, muy feliz cumpleaños, no creo que esté acá, o sea, bueno, aprovecho un excelente estudio donde habla cómo en pacientes adultos, haciendo un abordaje infraclavicular, costoclavicular, uno puede tener una excelente analgesia para cirugía de hombro. Entonces nosotros en pediatría lo podemos aprovechar. Entonces es un abordaje mucho más seguro, es un abordaje el cual, en el caso de este, bueno, habla de no hay un bloqueo del diafragma, o sea, yo no estaría tan seguro de hacerlo bilateral en el caso de un paciente pediátrico porque las distancias son muy chicas, o sea, no diría, bueno, duermo sin frazada, entonces hago esto para una cirugía bilateral, pero es un recontra buen avance para pensar en estas técnicas. Y acá yendo a lo que me quiero detener, que quizá acá es donde vamos a ver los abordajes más, o los procedimientos más frecuentes en lo que es en cirugía ambulatoria pediátrica. Es muy clásico que para porción distal del brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, se elige el abordaje supraclavicular. Y fíjense, porque yo no, es algo totalmente opinable y que lo podemos discutir ahora con los 120 participantes que están, espero no aburrirlos y que se vayan, pero bueno. Cuando nosotros decidimos realizar este abordaje para una cirugía de codo, nosotros sí o sí sabemos que el anestésico local tiene que estar en el corner pocket. Entonces nosotros tenemos que ver con una aguja y viene un espacio entre la arteria subclavia, la primera costilla y, de acuerdo a cómo veamos, la cúpula pleural. ¿Qué pasa? Primero, que técnicamente es desafiante en un paciente pediátrico pequeño. Ahora vamos, eso estaría bueno, ya lo vamos a ver en talleres y todo, pero bueno, técnicamente hay que cambiar la posición del paciente, sobre todo cuando el paciente es pequeño. Esa es una cosa. Segundo, los efectos adversos son inevitables, o sea, son evitables. Parece el frénico, Werner Horner, y bloqueo del recurrente con ronquera, eso va a ocurrir. Entonces, en este caso, para estas cirugías distales, tenemos otras opciones. Tenemos millones de opciones. Y ni hablar de las complicaciones. Entonces, cuando a mí o me tocan casos de porción distal del brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, los abordajes infraclaviculares en pediatría son mucho mejores. Abordajes infraclavicular para coracoideo o una novedad relativa como el costo clavicular de medial a lateral o de lateral a medial, son mucho mejores opciones. Realmente son más seguras, menos efectos adversos. Este estudio está muy bien, es un estudio brasilero donde compara el costo clavicular versus el infraclavicular. Es bueno este caso, pero bueno, hay que ver que es para pacientes de 5 a 15 años. El problema del abordaje, que yo lo veo, que lo veo en mis rotantes fellows, es que el abordaje costoclavicular en pacientes más pequeños, al ser tan superficial las estructuras, juega en contra de esa superficialidad. Entonces, el abordaje infraclavicular para coracoideo es un abordaje que yo utilizo mucho. Ese a mí me dicen, no hay una isla y es el bloqueo que me tengo que llevar para pediatría, es el bloqueo que yo me llevo. Costo clavicular, no tenemos el problema del espesor de los pectorales. Hacer una sola punción funciona muy bien. Es muy buen lugar para dejar catéteres, tiene poca tasa de movilidad, poca tasa de acomodamiento y una baja incidencia de infección. O sea, es mi bloqueo para cirugía pediátrica. Y fíjense, estos efectos adversos, parece el labio frénico del recurrente Werner Horner, no existen. Y las complicaciones, que puede ser la punción de la arteria axilar y un neumotórax, eso sería, si no hacemos la complicación o la punción vascular puede estar, tenemos que darnos cuenta, en una zona fácilmente compresible en un paciente pediátrico. Y el tema del neumotórax, y bueno, respondería a una técnica que no es la adecuada, porque si uno realiza una técnica adecuada de este bloqueo, prácticamente el tórax o la cavidad torácica no se tendría que ver en absoluto. ¿Está?
Hablando del abordaje axilar, como lo mostré previamente, el abordaje axilar, y como habló un montón Santiago, o sea, no tengo absolutamente más nada que agregar, en paciente pediátrico el abordaje axilar es algo desafiante, porque como bien dijo él, es un territorio venoso muy importante. Entonces, muchas veces en pacientes pediátricos pequeños no tenemos lugar para inyectar. ¿Por qué? Porque tenemos un acorazado venoso que rodea la arteria axilar, que hace que sea difícil, inclusive a veces es difícil hasta ver la arteria axilar. Entonces, es una excelente opción, seguro. Inclusive acá, Belén de José María de Barcelona, que es una regionalista pediátrica increíble, habla mucho inclusive de la colocación de catéteres. No es un bloqueo muchas veces que no es tan sencillo o tan seguro en pacientes pediátricos muy pequeños. Nada más con eso, pero después va de acuerdo a la práctica de uno, ¿tá? Y abordaje distal de la mano, la verdad que anda muy bien. La cirugía, como dijimos, sin dactilias, polidactilias, anda muy bien. Tengo ejemplos de pacientes con intubación dificultosa, donde la cirugía en mano es muy común. En el upper, por ejemplo, que son pacientes desafiantes con cardiopatía, dificultades de intubación, entre otras cosas, donde se hacen muchas cirugías de mano, siempre teniendo en cuenta estas anastomosis, como el de Martin Groeber, que es de las más comunes, pero hay varias anastomosis más. Es importante dominar estos, sobre todo para cirugía ambulatoria. Esto es lo importante, hacemos de algo sencillo, o sea, una vez que uno domina la técnica, domina estos abordajes, como un paciente no se tiene que instrumentar la vía aérea, no se tiene que usar opioides endovenosos, no se tiene que usar, entonces, utilizando anestesia regional, el paciente puede ir a su casa, puede dar alta el mismo día. Ni hablar que muchas veces en pediatría lo que pasa, hasta disminuimos no solo la posibilidad de cirugía ambulatoria, sino muchos riesgos. ¿Está? Entonces, por eso está muy bueno tener en cuenta estos procedimientos. Para cirugía de abdomen. Cirugía de abdomen, bueno, acá es muy buena la anestesia regional porque la mayoría de cirugías abdominales son ambulatorias, son cirugías de pared. Entonces, eso hace que las técnicas regionales periféricas sean muy buenas para estos tipos de cirugías. La verdad que los artículos que utilizamos y que son de lectura casi obligatoria son los mismos que para cirugía de adultos, estos dos abordajes, la verdad que no hay nada que agregar más con estos eh, anestesistas profesionales de lujo. Y bueno, y quizá estos son los abordajes que uno más tendría que dominar. El abordaje de la vaina de los rectos, teniendo de T9 a L1, el QLB, voy a detenerme mucho a hablar del QLB, porque es el abordaje, quizás si muchos realizan en adultos, el QLB lo notan muy desafiante, inclusive a veces no, hasta se le tiene un cierto rechazo, y yo les puedo decir que en pacientes pediátricos es un abordaje sencillo, lo podemos realizar con un lineal, ahora voy a hablar un poco más, pero invito a que lo vean, y el lineal hipogástrico es bueno, y el TAP. ¿Qué decir del TAP? El TAP es un abordaje que hay ya fue como muy bien recibido al final, pero la verdad que cuando la práctica se repite y se repite y se repite, tiene mucha diferencia interindividual, los resultados no siempre son tan homogéneos, entonces bueno, es un bloqueo que yo lo tendría entre pinzas. Bueno, como dije, ¿por qué a partir de esta charla yo incentivo que utilicen es el cuadrado lumbar? Bueno, primero porque es una abordaje que, como dije, técnicamente no es tan desafiante como en adultos, y lo que produce el QLB, llamémoslo 1, 2 o 3, nosotros lo que necesitamos es rodear el cuadrado lumbar entre la fascia tóraco-lumbar anterior y media, y que eso sea rodeado de anestésico local. Podemos llamarlo anterior, lateral, medial, posterior. No quiero hacer porque, inclusive en pediatría, inclusive el TKL, tenemos muchas variantes para hacerlo, y los resultados la verdad que son muy buenos. Hay varios estudios acá publicados comparándolos con otras para cirugías. Acá después está toda la bibliografía para que lo vean, y la verdad que las publicaciones siempre hablaron muy a favor. Se lo comparó con el TAP block, con el caudal, con el lineal hipogástrico, y la verdad que los resultados de QLB siempre fueron superiores en cirugía pediátrica. Además de que tenemos la particularidad de la difusión del anestésico local, da anestesia visceral. Entonces es muy buen abordaje para cirugía ambulatoria o no ambulatoria en pediatría. Esto hace cuál es mejor, y la verdad que los estudios todavía no son en cuanto
no son categóricos en cuanto a cuál tiene mejor resultado clínico que otro, pero es un bloqueo que funciona muy bien. Y acá depende, bueno, le robé este slide a la doctora Karen Boretsky porque me encantó la foto. Como, por ejemplo, a modo de ejemplo, y hablando de lo que es subestimada la anestesia, muchas veces se piensa que porque los trócares son chicos, la apendicectomía laparoscópica, que en muchos lugares, cuando no es complicada de cirugía ambulatoria, no es, no es una cirugía dolorosa. Es rarísimo el concepto. Hay muchísimos estudios que hablan. Y fíjense cómo abordándolo con un cuadrado lumbar más una vaina de los rectos, podemos tener una excelente analgesia de la pared, inclusive con anestesia visceral. ¿Está? Entonces es una técnica bárbara, es algo que lo realizamos mucho, es una cirugía muy frecuente y fácil. Lo mismo que hacer una apendicectomía abierta con un QLB. O lo mismo que una hernia inguinal. Como un QLB es muy buena opción, una anestesia general también y un caudal también. Pero estos son ejemplos de cómo podemos realizar estos abordajes para este tipo de cirugías. Eso también lo mismo, fíjense, para estudios donde hablan de cirugía ambulatoria, como hernias umbilicales o paraumbilicales, con un abordaje, un QL bilateral, perdón, una vaina de los rectos bilateral, son ejemplos de cómo funcionan muy bien, en el cual ya hay varios trabajos. El bloqueo inguinal y hipogástrico también es una muy buena opción. También lo mismo, hay varios estudios donde hablan para este tipo de cirugías como para hernias, pero recuerden que para la hernia el QLB tiene mayores resultados clínicos, pero bueno, hay que tenerlo en tiempo. Y el bloqueo caudal, la verdad que el bloqueo caudal es un bloqueo coguiado que lo tenemos que tener, ¿está? Porque nos va a ayudar mucho. La posibilidad del eco, como dije previamente, es una excelente herramienta. Y en cuanto a abordaje de miembro inferior, también tenemos algunas variantes. Con todo, bueno, para lograr una buena anestesia tenemos que saber que la mayoría de las veces vamos a tener que realizar dos tipos de abordajes para miembro inferior. Cadera y muslo, el plexo lumbar va a ser fundamental abordarlo, y sabemos que para cadera el femoral, como dije, no aplicaría mucho, pero el abordaje de fascia ilíaca sí, el abordaje de fascia ilíaca es muy bueno para pediatría, sobre todo cuando quiero bloquear el femoral y el femorocutáneo, el nervio obturador en pediatría todavía estamos en veremos si funciona o no, pero la verdad que es una muy buena técnica. El plexo lumbar lateral, la técnica de Shamrock en pediatría, tiene ciertos desafíos, pero yo los invito a que con una buena técnica los practiquen. La verdad que inclusive para cirugía ambulatoria cubrimos todas las ramas terminales del plexo lumbar, ecoguiado, en paciente pediátrico con la posibilidad de usar abordaje lineal. Si bien tienen cierto algunos desafíos técnicos más que el QLB, es un abordaje que se practica y se realiza muy bien. Las complicaciones no son tales con ecografía, que sí, obviamente necesitamos el neuroestimulador y necesitamos cierta experiencia, pero es un abordaje que hay que tenerlo en el arsenal. El abordaje PEN en pediatría, estamos empezando a hablar de este abordaje, que es ideal, sobre todo cuando para la epifisiolisis de cadera, donde se aborda la cápsula anterior, es la zona donde va el tornillo, entonces es un excelente abordaje que tenemos femoral, obturador y axoneal obturador. En mi institución estamos empezando a hacer un trabajo porque la verdad que es muy bueno, entonces espero que podamos presentarlo próximamente, porque es como, fíjense, cómo llevando experiencia en adultos al paciente pediátrico logramos hacer buenas cosas. Siempre recordar, bueno, la parte posterior del muslo, sobre todo para algunas cirugías, que es fundamental recordar que la parte posterior hay que abordar el plexo del sacro, el nervio ciático, sin lugar a dudas. Y para cirugía de rodilla, en pediatría lo mismo, en cirugía de rodilla, en pediatría, en paciente pediátrico, quizá no tengamos tanto es otro tipo de cirugía, no es tanto la cirugía del paciente adulto en cuanto a lo que es artroscópica, en pacientes más pequeños, sino son otro tipo de artritis sepia, otro tipo de cirugías en los cuales también, cuando está indicado el alta, muchas veces nosotros no tenemos esa distinción de la pérdida del cuádriceps para realizar una rehabilitación anterior, eso no entramos en eso, entonces cualquier abordaje del plexo lumbar va muy bien, pero no es malo tener en nuestro arsenal el canal de los aductores, artroscopías pequeñas, donde sabemos que la indicación es bien, que lo podemos cubrir bien, tenerlo para pediatría. Es un gran bloqueo para cirugía ambulatoria, pero como digo, en pediatría raramente
se busque esa rehabilitación precoz que se busca al deportista con una lesión de un ligamento cruzado, por ejemplo. Esa es la cuestión, pero bueno, lo tenemos que tener. Y en cuanto a pierna, tobillo y pie, va a haber muchas cirugías, sobre todo de tobillo. Por eso pongo esta foto del ciático, porque me viene a la mente estas cirugías de pie y de tobillo también. Los que ven son cirugías muy agresivas, lo que es cirugía de tobillo y pie en pediatría. A diferencia de adulto, el segundo tiempo de un piebot, esas cirugías son cirugías muy, muy agresivas. Y algo que quiero que se sepa, que es importante, que quiero que se sepa, no, que quiero que se remarque, porque muchas veces es confuso, que el maleo interno tiene inervación del safeno. O sea, el safeno hay que bloquearlo. O sea, para una cirugía importante de tobillo o una cirugía ambulatoria, si yo no bloqueo el safeno interno, llamémoslo a través de un canal de los aductores o a través de un femoral o lo que fuera, voy a tener una analgesia incompleta y muy incompleta, porque muchas veces se publica que la creencia popular que el safeno a nivel de la pierna o debajo de la rodilla es solo piel. Y no es así, está muy alejado a la realidad. Y con respecto al pie, bueno, existen para también polidactilias, sindactilias, los bloqueos de pie, el bloqueo de tobillo, si bien es mucho más indirecto, hacerlo ecoguiado. Obviamente, si en adultos muchas veces solo podemos ver el tibial posterior y el peroneo profundo, imagínense en pediatría, muchas veces solo el tibial posterior se puede ver, pero bueno, tenerlo como arsenal, porque para cirugía de pie y para cirugía ambulatoria son ideales. Y acá hablamos, técnicas para prolongar la eficacia de los bloqueos coadyuvantes. La evidencia es escasa, el uso es off-label, y la verdad que lo que sí está validado es epinefrina, 0,25 microgramos por mililitro, clonidina, sobre todo 1 o 2 microgramos por mililitro, llamémoslo para analgesia continua o analgesia epidural caudal, por ejemplo, o bloqueos periféricos, donde es relativamente confusa muchas veces, lo mismo que la dexmetomina, pero la verdad que son los que tienen evidencia. El resto, la verdad que no. Ketamina no es la ketamina que tenemos nosotros en el país, o sea, no la utilizamos, por la dexametasona también por los conservantes. Muchas veces hay dudas con los conservantes, no hay diferencias clínicas relevantes en cuanto a utilizarla endovenosa o utilizarla dentro de un anestésico local. Lo mismo que ocurre con otras drogas como magnesio, que hay publicaciones, neostigmina o midazolam, la verdad que en pediatría eso es muy off-label y no está muy reconocido. La anestesia regional continúa totalmente, se utiliza mucho, cada vez hay más estudios, cada vez tanto ambulatorio, tanto para bloqueos neuroaxiales como para bloqueos caudales, como para bloqueos periféricos. Estos estudios, por ejemplo, que publica el PRAM, que aumentó mucho la tasa con muy baja incidencia de complicaciones, la mayoría de las complicaciones es por dislocación del catéter, lo que sí muchas veces cuando uno coloca un catéter periférico y más en paciente ambulatorio, tiene muchas veces que hacer pequeñas modificaciones en cuanto a los abordajes, porque la verdad es que son catéteres que quedan muy superficiales, sobre todo en miembro superior, y se retiran, entonces tiene que cambiar un poco la técnica, sobre todo cuando hace un abordaje supraclavicular. Por eso nos gusta mucho el infraclavicular, porque el problema más grave es ese, no son complicaciones mayores, y más o menos la tasa de complicaciones es lo mismo. Pero sí, es una técnica que se utiliza y que es a lo que todos tenemos que apuntar porque está muy bien. Esta es una experiencia en un hospital, como 24 horas, como la verdad que, si bien volvemos a lo mismo, paciente pediátrico, un abordaje interescalénico y un supraclavicular, no serían las técnicas que utilizamos en mi institución, ni que yo quizá, no sé, recomendaría porque no le encuentro mucha utilidad, quizá pacientes altos, más grandes, pero pequeños la verdad que no. Pero bueno, habla de la seguridad que hay en la cirugía ambulatoria en la utilización de catéteres. Y bueno, y como conclusión final y ya terminando, que la anestesia regional tiene que ser una de las piedras angulares dentro de un abordaje multimodal, ¿no? Y ni hablar que multidisciplinario, para realizar una cirugía ambulatoria donde se utiliza anestesia regional, tiene que haber un abordaje multidisciplinario, con consenso de todos, en los familiares, cirujanos, pediatras, ni hablar el anestesiólogo en cuestión, dentro de un contexto donde la familia y todos los cuidadores
lo permitan y el ambiente donde se intente aplicar. Y con esto lograremos mejorar los resultados de la implementación de la cirugía ambulatoria, que sin dudas es lo que a todos tenemos que aspirar. Así que sin mucho más que decir, bueno, muchísimas gracias por su atención. Bárbaro, Juli, excelente. Muy clarito todo y bueno, aprovecho justo se abrió para el espacio de preguntas. Bueno, viste que iba a salir lo de los coadyuvantes. Y se preguntan dosis de dexmedeto y dexametasona como coadyuvantes. De dexmedetomidina, 1 a 2 microgramos kilo. ¿Tá? Y de dexametasona es confusa la, la dosis. Hablan de 2, hablan de 4 miligramos. Es muy off-label. También se habla Yendo venos. de endovenosa. No hay muchas diferencias. Entonces, inclusive yo estoy en un hospital donde hay mucho control de drogas, y en su momento le quise preguntar cuál era a la gente de Farmacia Central uno de las drogas, de los incipientes de la dexametasona, y no estaba claro. Entonces, la verdad que no. 2 miligramos habla la bibliografía. Buenas noches. ¿Qué usa para sedar a los niños y dispositivos de vía aérea? Bueno, a mí la verdad que esta moda de la dexmedetomidina con ketamina me gusta mucho. Trato de evitar la ketamina en pacientes más pequeños. La dexmedeto me gusta mucho. Pero trato de evitarla, como digo. Utilizar esta combinación keto-dex hace que ya empecemos con una analgesia multimodal. El paciente tiene un muy buen despertar, muy buen control de la vía aérea, y dispositivos de la vía aérea, y yo utilizo muchos dispositivos supraglóticos. Me gusta mucho para pacientes pequeños. Trato de usar de segunda o tercera generación. La máscara y gel a mí me gusta mucho, me da muchos resultados. La verdad que nada, trato de utilizar muchos dispositivos supraglóticos. Afortunadamente ahora que tenemos en el hospital las bigoteras con capnografía, que están muy bien, están muy buenas. Pero bueno, siempre que se pueda y no complicar las cosas, trato de no instrumentar la vía aérea. Con esto no digo que sea la manera de trabajar. Yo trabajo con un equipo hace mucho, tienen mucha confianza en mí, ya tenemos mucha experiencia en trabajar juntos. Lo que no puede pasar, yo siempre digo, algo que es muy grave es que el paciente no se puede mover mientras uno realiza el procedimiento. Entonces está muy bueno utilizar dispositivos supraglóticos, inclusive la intubación, pero lo que no puede pasar es que el paciente se mueva. Y acá en pediatría utilizo sedación y utilizo anestesia general, las dos. También no hay que demonizar la anestesia general porque está más que probado que es muy segura para realizar anestesia regional. Lo que digo es que siempre que se pueda y que lo tengan, sería fundamental tener un neuroestimulador. Eso sí, para bloqueos periféricos, pero ¿se sabe algo del dolor de rebote en los niños? Sí, tengo una presentación, sí, sí, sí. Eh, Estamos en un momento, inclusive en adultos, que tenemos que ver a qué responde. Es una muy buena pregunta y me gustaría tener respuestas más claras, pero la verdad que todavía no están. Estamos viendo de utilizar eh, medicamentos coadyuvantes, a ver si la ketamina ayuda, cuando el rebote actúa mucho y cuando son bloqueos donde el paciente no tiene absolutamente ningún tipo de molestia. Con ese dolor es muy difícil de tratar. Y el lineamiento para evitar el dolor en rebote es no correr de atrás el dolor nunca. Sabemos que la anestesia regional periférica continua ayuda mucho a ese dolor en rebote, o sea, prolongar más la anestesia y no hacer que ese anestésico local funcione y deje de funcionar enseguida. Entonces, para evitar eso, tener un buen esquema analgésico.
Bueno, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bien, para evitar el miembro fantasma, también hay un... Asra hace una muy buena, fíjense en eso, How I Do It, ¿no? Algo así, que Asra es, los invito a que lo lean, habla. Y lo que mejor resultado está dando, sobre todo en miembro inferior, es realizar un abordaje epidural 2 o 3 días antes, sobre todo si el paciente tiene dolor, y eh, combatirlo. La verdad que el miembro fantasma es algo que está, nosotros estamos en un hospital oncológico donde se hacen muchas amputaciones y es un tema delicado a tratar. De lo posible hacer eso. La bibliografía muestra que el bloqueo epidural, sobre todo para el miembro inferior, porque quizá el miembro superior no hay tantos, pero bueno, lo que hace es tratar de desensibilizar o por medio de anestesia regional continua realizar una analgesia previa. Todos los medicamentos previos a utilizar todavía no fueron de gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos, no dieron los resultados esperados. Y en cuanto a mezcla anestésicos, no, yo no mezclo anestésicos locales. No le encuentro utilidad a mezclar anestésicos locales en mi caso. ¿Por qué? Porque disminuyo algo la latencia, que en pediatría no sería un problema, porque es raro que en pediatría uno realice un bloqueo y ya empiecen a operar, y disminuyo mucho la analgesia. Entonces, nosotros, bueno, en nuestra institución contamos con bupivacaína y lidocaína y no lo hacemos. Iván Groba, bueno, un gran amigo y muchas gracias y espero verte pronto. Una pregunta. Desde Juan José, ¿usan erector de la espina para cirugía de tórax? Mira, Juan, en nuestro caso, bueno, primero no hacemos esto como cirugía ambulatoria, cirugía de tórax. Y en nuestro caso, en mi hospital, en mi experiencia, no hemos tenido buenas experiencias con el erector espinal para cirugía torácica. Quizá para algunas fracturas costales, quizá, pero la verdad que en nuestro hospital para cirugía utilizamos mucho más lo que es paravertebral y es un hospital que manejamos muy bien la epidural torácica. Entonces, vamos más por eso. Y hoy en día, bueno, para pacientes pequeños, tener la posibilidad de un abordaje caudal respetando las dosis tóxicas de 1,25 mililitros por kilo para llegar a tórax, se puede ecoguiado ver la colocación o la dirección del catéter sin necesitar fluoroscopía, sino simplemente con el ecógrafo. La verdad que funciona muy bien. ¿Desde qué edad sería usar bloqueos periféricos? Siempre, siempre, desde que se pueda, desde que uno tenga la buena visión, tenga la expertise y siempre, siempre es que se pueda realizar un bloqueo periférico. Sobre el... gracias, Joaquín, muchas gracias, espero verte en La Plata pronto. Sobre el pentabloqueo, ¿cuál es su opinión? No sé qué sería el pentabloqueo. Mira, ¿desde qué edad se puede hacer el bloqueo caudal? Desde cuando no haya una alteración evidente o alguna patología que lo contraindique, el bloqueo caudal se puede dar siempre. ¿Y hasta qué edad sería beneficioso? Y la verdad que eh, no hay límite de edad. Inclusive, no. Muchas veces, claro, un paciente pequeño hacer un bloqueo caudal depende para una cirugía muy alta, pero el bloqueo caudal es una técnica que se utiliza incluso para técnica analgesia en adultos. O sea, la limitación puede ser yo no tengo experiencia, bueno, acá hay muchos que realizan intervencionismo en dolor crónico, pero la limitante da la calcificación del ligamento, no mucho más. Juli, estuve ahí, la verdad que cuando dijeron pentobloqueo también me quedé un poco en offside.
lo chequeé y Pentadoctor hace referencia al bloqueo distal de tobillo. Ah, bien, bien. No, la verdad que es un abordaje que para cirugías de pie funciona muy bien. ¿Qué pasa en pediatría? La verdad que también jugamos mucho con el manguito hemostático molesta mucho, entonces uno se puede muchas veces, y también por lo familiarizado, realizar un bloqueo popliteo, pero no, pero el bloqueo del tobillo anda muy bien en pediatría, pero bueno, la limitante es que si en paciente adulto a veces es difícil de reconocer las estructuras y uno se guía de estructuras adyacentes o estructuras de referencia, bueno, en pediatría es un poco más complicado, pero sí, la verdad que es una buena opción. Pero siempre también otra cosa que no dije, también muchas veces uno cambia la práctica por el tema del manguito hemostático, que en pediatría se utiliza mucho más. Entonces, muchas veces uno tiene que cambiar, a veces tener o en cuestión esas cosas. Así que, bueno, Bueno, la verdad que bastantes preguntas para lo que habitualmente estamos, por lo menos yo estoy acostumbrado a recibir en un webinar. sí, Así también lo mismo. se ve que o que no quedó muy claro o realmente están interesado todo. Así que si no hay muchas más preguntas para dar, Julio, no sé si querés dar algún tipo de anuncio o agradecimiento. Bueno, tenemos, los esperamos, ya vayan guardando la fecha para el LASRA Latinoamérica 2024, que será en la ciudad de Rosario, en el mes de mayo, seguramente. Así que bueno, vayan salvando la fecha. Rosario es una ciudad hermosa de nuestro país y bueno, nos encantaría recibirlos. El doctor Franco Franchelli va a ser el director del curso, el cual junto con él y junto con un equipo estaremos trabajando por ello. Bueno, yo por mi parte les agradezco a todos los presentes haber estado hasta este último momento. Entendemos que son horas altas de la noche ya, por lo menos acá en Argentina, así que muchas gracias a todos. Juli, excelente la presentación, súper clara, súper didáctica y bueno, nada, muchas gracias a todos por haber aguantado hasta acá y estamos dispuestos a cualquier tipo de preguntas. Yo por lo menos dejé el mail, creo que Juli también. Y bueno, los esperamos entonces para el 2024 si Dios quiere, y nos vemos todos una vez más. Buenas Bueno, noches a todos. hasta luego, buenas noches. Bien.